Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia Física 1, tema 2, en esta ocasión relacionada con el tema, la parte de caída libre. Les recuerdo que hoy 25 tienen fecha tope para entregar la tarea adicional y el 30 para entregar la tarea evaluada número 1. La tarea número 2 va a ser enviada esta semana o la próxima, después que veamos la parte teórica de corresponde ahorita a caída libre y lanzamiento de proyectil. Bueno, sin más preámbulo, voy a cargar la presentación para que comencemos la videoconferencia. Bueno, caída libre. ¿Qué es caída libre? ¿De qué trata el movimiento de caída libre? En ausencia de la resistencia del aire, ¿verdad? Todos los objetos caen hacia la Tierra. ¿Por qué caen hacia la Tierra? Caen porque son atraídos por la fuerza de gravedad. La gravedad ejerce una fuerza sobre todos los objetos en dirección hacia el centro de la Tierra. La gravedad es una constante que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado o 32.16 si estamos en el sistema inglés. Controla la caída de todos los cuerpos a la Tierra. Esa fue la conclusión principal de lo que el señor Isaac Newton observó cuando la manzana caía. Debía haber una fuerza que atrajera los cuerpos hacia el suelo, por decirlo así, hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Y que esa misma fuerza nos impidiera a nosotros flotar, salir al espacio, transponer los límites de la Tierra y viajar al espacio. Y de hecho nos impide la fuerza de gravedad. A medida que un proyectil va aumentando, ejerce una fuerza para tratar de impedir que ese objeto salga del borde o de los límites de la Tierra. Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente, solo que está bajo la influencia de la gravedad, como hemos dicho, sin importar el movimiento inicial. ¿Okay? Los objetos se lanzan hacia arriba o hacia abajo y los que se liberan desde el reposo están todos en caída libre. Se para en la cornisa de un edificio y suelta un objeto y el único movimiento que usted verá es una caída del objeto hacia el piso. ¿Correcto? Porque todos los objetos, como dice anteriormente, están controlados por la gravedad. Tienen el efecto de la gravedad que se encarga de atraer los objetos hacia la Tierra. Por supuesto, todos estos objetos experimentan una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar su movimiento inicial. Si usted lanza un objeto hacia arriba, en un momento determinado
ese movimiento se detendrá y comenzará a caer. Ambos movimientos hacia arriba y hacia abajo están controlados por la gravedad. La gravedad le impide subir más alto y la gravedad, al llegar a su punto más alto, ¿verdad?, lo atrae hacia la Tierra. Entonces, en el punto más alto, su velocidad es cero, hacia haya partido con una velocidad inicial. La aceleración será la misma al comienzo, en el punto más alto, y cayendo y cuando termina de caer. ¿Cuál es la magnitud de esa constante de gravedad? Esa constante siempre la vamos a denotar por la letra G y tiene un valor en el sistema internacional que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, 9.8, 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. Es una aceleración, solo que es un valor constante para todos los ejercicios de caída libre. Esa va a ser la aceleración, porque la aceleración está dominada por la constante de gravedad. En el sistema inglés, ese valor es de 32 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen el movimiento de caída libre? Son las mismas ecuaciones que usted vio en movimiento en una dirección, solo que el valor de la aceleración es constante y está definido por la gravedad. La gravedad va hacia el centro de la Tierra desde el punto de origen del plano cartesiano, ese valor es negativo. Por lo tanto, todas las ecuaciones van a tener como aceleración menos gravedad. Entonces, la velocidad, la posición y la velocidad de las tres ecuaciones de movimiento que usted conoce tendrán en su ecuación o en su estructura menos gravedad como la aceleración de la ecuación. Entonces, la caída libre es un movimiento que está controlado por la gravedad. Esa gravedad apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Desde el punto de vista vectorial es negativa, es menos g. Tiene dos valores en el sistema internacional, 9.8, 9.81, 9.807, como usted lo quiera definir, metros sobre segundo al cuadrado, y en el sistema inglés 32.16 pies sobre segundo al cuadrado. Y las ecuaciones son las mismas ecuaciones que usted conoce de el movimiento en una dirección, solo que ahora tienen sustituido en la variable de aceleración menos gravedad. Aquí las tenemos. Ustedes ven, son las mismas ecuaciones. Por supuesto, el signo va a cambiar de más a menos por el efecto de la gravedad. Tenemos las mismas ecuaciones. No hemos aprendido otras nuevas. Hay, por supuesto, todas son en el eje Y. No hay en el eje X. La velocidad es en el eje Y porque es caída libre. La posición es la posición en el eje Y. Igual, siempre es la misma ecuación del movimiento horizontal en una sola dirección. Y aquí las tiene. Tres ecuaciones. La primera, la tercera y la cuarta están afectadas por la gravedad. Por lo tanto, el signo es negativo y no positivo. Eso es lo referente a caída libre. Como ven, el tema de caída libre es sencillo. Resumiendo, la caída libre está controlada por la gravedad, que se dirige al centro de la Tierra. Todas las ecuaciones son las ecuaciones de movimiento en una sola dirección, solo que ahora la dirección es en el eje Y. Y la aceleración es una constante, siempre tendrá un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional o 32.16 en el sistema inglés, pies sobre segundo al cuadrado.
Vamos a pasar ahora a la parte de lanzamiento de proyectiles. La próxima semana veremos los ejercicios de caída libre y de lanzamiento de proyectiles. Vamos a buscar entonces la ecuación o la presentación para mostrar. Ok, aquí tenemos la presentación de movimiento de proyectiles o lanzamiento de proyectiles. Ok, primero comenzaremos a definir qué es un proyectil. Un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue su trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional. Entonces, el proyectil recibe una velocidad inicial y todo el desplazamiento en el aire es en función de la gravedad, ¿verdad? La resistencia del aire por lo general es despreciable en las ecuaciones a este nivel. En las ecuaciones más complejas tienen ese efecto. Los francotiradores siempre calculan la velocidad del aire o la resistencia del aire a la hora de hacer un disparo. Una pelota que se batea, un balón lanzado, un paquete soltado desde un avión y una bala disparada de un rifle son todos proyectiles. El camino que siguen es su trayectoria. Esa trayectoria está definida por la constante de gravedad. ¿Cuáles son las dos suposiciones del movimiento de proyectil? La aceleración de caída libre es constante en el intervalo de movimiento y se dirige hacia abajo. A medida que él va avanzando, la gravedad siempre apunta verticalmente hacia abajo. Es un movimiento parabólico. Por lo general, ¿okay? Siempre la gravedad estará apuntando hacia abajo. Su gravedad será perpendicular hacia el centro de la Tierra. El efecto de la resistencia del aire es despreciable. ¿Por qué? Porque la velocidad es tan alta, ¿verdad? Y los proyectiles vencen con facilidad de acuerdo, debido al impulso y a esa velocidad que se le imprime, que la resistencia del aire no afecta el movimiento. Sin embargo, para algunas situaciones se considera. Por lo tanto, la trayectoria de un proyectil, como lo dijimos, siempre es una parábola. Se mueve como una parábola. La expresión para el vector de posición de proyectil como función del tiempo sigue la misma estructura que conocemos o que hemos venido conociendo. La posición final será la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, con una aceleración igual a la gravedad. ¿Correcto? Entonces,
Ya tenemos la misma ecuación. Proyectil es cualquier objeto al cual se le aplica una velocidad inicial y genera una trayectoria parabólica, influenciada también por la gravedad, que siempre va a ser perpendicular al centro de la Tierra. ¿Ok? Las ecuaciones son las mismas ecuaciones que conocemos de movimiento horizontal, definidas en el eje Y. ¿Correcto? ¿Qué va a cambiar? Ahí tenemos la figura que nos muestra el comportamiento de un proyectil. Como ven, la velocidad inicial del proyectil a medida que va avanzando en este punto es 0, la velocidad final, y al llegar al suelo vuelve a ser 0. Y a medida que va avanzando el proyectil, la velocidad se descompone en dos componentes. Tiene un componente horizontal y un componente vertical. ¿Ok? ¿Cómo se definen esas componentes? Se definen en función del triángulo rectángulo de Pitágoras. Quiere decir que la velocidad de la componente X será la velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento, y la velocidad componente en el eje Y de esa velocidad será la velocidad inicial por el seno del ángulo. Así, muy importante el ángulo de lanzamiento, porque el ángulo de lanzamiento es lo que le da a usted la distancia que alcanzará ese proyectil, la altura que alcanzará y la longitud que recorrerá ese proyectil. Básico. Eso es básico en el movimiento o lanzamiento de proyectiles. El ángulo de disparo es lo que nosotros determinamos y ajustamos para darle mayor distancia o mayor altura al proyectil. ¿Verdad? Por eso es que decimos que las componentes en el eje X y en el eje Y están dominadas por el ángulo de disparo. Coseno del ángulo para la componente horizontal por la velocidad inicial, y el seno del ángulo por la velocidad inicial para la componente en el eje Y. Estas son las ecuaciones que controlan el lanzamiento de proyectiles. Como ven, esta ecuación ya usted la conoce. Y esta ecuación ya usted la conoce. Correcto. Aquí hay que tener claro una cosa. La única que tiene componentes es la velocidad inicial. La velocidad final no tiene esa componente, porque la velocidad final es función de las componentes X y Y de la velocidad inicial. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. La posición en X en función de la componente en el eje X, que es velocidad por el tiempo. Velocidad, o mejor dicho, espacio, o velocidad igual a espacio sobre tiempo, despejando el espacio, será B por T. La B tiene una componente en el eje X, que es B su I por el coseno del ángulo. La ecuación para la posición en Y es la ecuación que usted conoce, de velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, porque está afectada por la gravedad. Todo el movimiento está afectado por la gravedad. La posición inicial es 0 porque todos parten desde el origen. ¿Correcto? La velocidad en el eje X es lo mismo. Está controlada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo. En Y es velocidad inicial por el seno del ángulo, que es la componente en el eje Y, menos la gravedad por el tiempo. La primera ecuación, sustituyendo la aceleración por la menos gravedad y sustituyendo
la velocidad inicial por la componente en el eje Y de la velocidad inicial. Y por último, la velocidad final, que depende de la velocidad inicial en el eje Y, porque estamos calculando la velocidad en el eje Y. ¿Correcto? Menos la gravedad por la posición en el eje Y. Fíjese, ¿qué le falta a esta ecuación que no tiene acá? A esta ecuación le falta la aceleración. Está partiendo del origen. La aceleración es bajo gravedad es cero. Desaparece el término de la aceleración por el tiempo. Solo es velocidad inicial por la componente de en el eje X. Ok, esas ecuaciones son las mismas ecuaciones, solo que sufrieron la alteración en función de las componentes en el eje X y Y de velocidad. Componente en el eje X si estoy calculando velocidad en el eje X, y componente en Y si estoy calculando la componente, la velocidad en el eje Y. ¿Okay? ¿Cuál es el alcance horizontal de un proyectil? Como lo dijimos, el alcance horizontal del proyectil depende del ángulo de posición. Ese ángulo de posición y de las componentes en el eje X y en el eje Y nos darán la distancia que podemos recorrer. Todo eso se resume en una ecuación que nos dice que la distancia recorrida por el proyectil en función del ángulo de disparo y de las velocidades iniciales, ¿verdad? Va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de disparo entre la gravedad. Eso es la ecuación que rige el alcance horizontal. ¿Y cómo calculo la altura máxima? La altura máxima será la velocidad inicial elevado al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces g. Son ecuaciones que salen de sustituir y deducir de las ecuaciones que vimos anteriormente. Se sigue cumpliendo lo mismo que en caída libre. La velocidad en el punto más alto final es cero, porque hasta ahí llega por efecto de la atracción gravitacional. De ahí en adelante comienza a caer. ¿Cómo determino yo esa altura? La altura la determino en función de la componente en el eje Y, porque la única que le define la altura en el movimiento de proyectil es la componente en el eje Y. Y esa componente, ¿verdad? Asociado a la velocidad inicial por el ángulo de disparo elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Así calculo la altura máxima para un proyecto o un proceso de lanzamiento de proyectiles, y así calculo la distancia o el alcance horizontal que tiene el proyectil. Esos son los parámetros que yo debo controlar para lanzar un proyectil que dé en el blanco. Y con esto terminamos también la parte de lanzamiento de proyectiles. Vamos a resumir entonces. La trayectoria del proyectil es parabólica. Está controlada por la constante de gravedad. Para yo lanzar un proyectil con velocidad inicial, la velocidad inicial tiene dos componentes, en X y Y. Cada componente le define a usted la altura máxima y la distancia
que recorre el proyectil. La ecuación de posición es la misma ecuación de posición en el eje Y que usted conoce de caída libre. Entonces, a medida que el proyectil avanza, las componentes hacen su trabajo. En el punto más alto, solamente tenemos la componente en el eje X, porque la componente en el eje Y es 0. Y a medida que va cayendo, a medida que va subiendo, tenemos las dos componentes. ¿Ok? La componente X es la velocidad, o la componente de la velocidad en el eje X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. La componente en el eje Y de velocidad es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Aquí tenemos las ecuaciones. Son las mismas ecuaciones que usted ha manejado, solo que ahora están afectadas por las componentes en el eje X, cuando esté calculando velocidad en el eje X o posición en el eje X, y la componente en el eje Y cuando esté calculando altura o velocidad en el eje Y. Para calcular la altura máxima del proyectil, está controlada por la componente en el eje Y. La ecuación será la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de disparo entre 2 veces la gravedad. Y el alcance horizontal del proyectil, que también está controlada por la componente en el eje Y, porque depende de esa componente de movimiento o de velocidad, el proyectil tendrá más alcance. Ese alcance horizontal entonces será la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido entre la gravedad. Esas son las ecuaciones que usted conoce de movimiento en una dirección y ahora sufren la transformación de acuerdo a las componentes y al movimiento. Y con esto terminamos la clase de hoy. El martes veremos una clase de ejercicio. Los ejercicios están en la plataforma. Usted los puede ver, los puede analizar, no son difíciles, ¿verdad? Cualquier duda que se le presente la puede realizar al foro o a través del WhatsApp del 0414-511-2518. Voy a mostrarle algunos de los ejercicios que veremos la semana que viene. Aquí tenemos algunos de los ejercicios. Como ven, una pelota que se deja caer, ¿verdad? Desde una cierta altura. Calcular la altura que va alcanzando a medida que va cayendo, ¿verdad? Y la velocidad que va obteniendo a medida que va cayendo para cierto tiempo. Movimiento controlado por la gravedad, que es constante, y lo único que le afecta es el tiempo. Por lo tanto, la velocidad varía a medida que transcurre el tiempo. ¿Cómo es esa velocidad? Si parte desde cero, va aumentando a medida que va cayendo. Ojo, lo que dice que una bala te mata, la velocidad que tiene una bala cuando sube es la misma, eso es verdad.
porque al subir está controlado por la gravedad y al bajar también está controlada por la gravedad. Llega al punto máximo con una velocidad final de 0, pero cuando llega al punto final, de llegar al piso, la velocidad de llegada es igual a la velocidad de salida. Eso es una suposición teórica cierta. ¿Ok? Voy a calcular en este ejercicio velocidad y voy a calcular posición de la pelota a medida que va cayendo. Un ejercicio sencillo, pero lo que tiene que hacer es aplicar solamente las ecuaciones que usted conoce. Lo que hay que tener claro en estos ejercicios es hacia dónde se dirige el movimiento. Si el movimiento es hacia arriba, por supuesto la gravedad será negativa, y si es hacia abajo, esa gravedad se hace positiva porque va en la misma dirección del movimiento. ¿Ok? Depende del punto de referencia con que usted defina ese movimiento. Tenemos otro ejercicio. Aquí hay un lanzamiento hacia arriba, llega a la altura máxima y comienza a caer. Determinan tiempo, altura máxima, posición y velocidad después que pasa un cierto tiempo. Eso lo vamos a ver en la clase del martes. No es difícil, son sencillos. Un lanzamiento de un cohete. Vamos a prestar atención en este ejercicio cuando lo veamos, porque es bastante interesante. Aquí usted verá cómo seccionar o dividir el ejercicio dependiendo de cada movimiento. Porque en lanzamiento de proyectiles, dependiendo de la definición del ejercicio, usted debe considerar cuándo es caída libre y cuándo no es caída libre. Un ejercicio de un huevo que cae verticalmente hacia arriba. Se lo tiran hacia arriba y después comienza a caer. Similar a los otros. Esos son los ejercicios que vamos a ver la semana que viene. Bueno, por el día de hoy terminamos. Espero que haya sido del agrado de ustedes la presentación. Gracias a Dios que el internet no nos molestó hoy. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el martes de la semana que viene. Recuerden, hasta hoy, chance para entregar la tarea adicional, que es el despeje de las ecuaciones o de las fórmulas que vimos en movimiento en una sola dirección. La semana que viene les estaré colocando la tarea evaluada 2 para entregar el 6 de diciembre, que abarca la parte caída libre y lanzamiento de proyectiles. Y el 30 es la fecha tope para entregar la tarea evaluada número 1. No tengo más nada que decirles por el día de hoy. Me despido hasta la semana que viene. Recuerden, cualquier duda la pueden realizar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0414-511-2518. Que pasen un excelente